Buenos días, hermanos. Gracias por acompañarnos en esta mañana para estudiar la palabra de Dios. Quiero, antes de hablar de este pasaje, comentar sobre un personaje interesante de la historia. Este es Harry Houdini. Houdini fue un gran hombre. Él es conocido a nivel internacional por sus grandes hazañas. Él se ponía en situaciones de peligro donde estaba atrapado y tenía que escapar. Y la gente no sabía cómo lo hacía, poniéndose esposas como hacen a los criminales, envolviéndose en cadenas y diferentes artefactos. Y de alguna manera él lograba escapar sano y salvo. Por sus actos sorprendentes, incluso la gente llegó a decir que quizás él era sobrehumano, superhumano o sobrenatural. Pero hay una cosa interesante, que Harry Houdini detestaba pocas cosas más que esta idea de lo sobrenatural. Él detestaba todo lo que era la magia, el ocultismo y todo esto, y dedicó gran parte de su vida a refutar estas cosas, porque él decía que lo que él hacía era un arte, era habilidad, mientras que lo que los demás hacían era simplemente una estafa y engañar a las personas. Y así Harry Houdini ganó también fama por desenmascarar y revelar los secretos de las personas que habían estado engañando a la gente, por ejemplo, los mediums, los que se sentaban allí supuestamente a interactuar con los muertos, algo muy popular en esa época. Y Harry Houdini demostró cómo ellos hacían mover las cosas en la mesa y utilizaban diferentes engaños para convencer a las personas de sus poderes sobrenaturales. Y hoy en día, a pesar de que él dedicó gran parte de su vida para irse en contra de esto, hoy en día la gente sigue creyendo en estas cosas. Es muy triste. Hoy en día todavía tenemos mediums o adivinos que aseguran poder leer la mente de la gente o poder interactuar con los muertos. Incluso hoy en día tenemos también la práctica de revisarle el horóscopo. Es algo común en nuestras sociedades. Se ha vuelto algo completamente normal aceptar esta idea de lo sobrenatural, del ocultismo en nuestras vidas. Pero lo que la gente, por más que la gente intenta buscar el poder en lo oculto, en lo sobrenatural, igual todas estas personas siguen siendo simplemente humanos, seres humanos de carne y hueso, con limitaciones que tenemos todos nosotros. Pero acabamos de leer un pasaje que nos habla de alguien mucho mayor, alguien que es realmente sobrenatural, porque no se limita como los seres humanos, sino que tiene el poder de Dios, el respaldo de Dios, y es Dios mismo. Este es Jesucristo. Mateo quiere contarnos del poder de Jesucristo y vamos a estudiar a Jesús el Mesías en esta mañana. La semana pasada, hablamos un poco sobre una de las historias de Jesús cuando él entra a la región de Gadara y se enfrenta con este hombre endemoniado que tenía gran cantidad, estaba siendo atormentado por muchos espíritus inmundos, y Jesús le permitió la libertad. Ahora nosotros vemos que a causa de lo que sucedió allí, las personas se asustaron y le pidieron, si recuerdan, le rogaron que por favor se vaya de su ciudad. Entonces vemos que esta historia empieza con Jesús saliendo de esta región. Mateo 9:1-2 dice: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Recordemos por un momento todo lo que Jesús ha hecho hasta ahora, lo que viene antes de este pasaje, porque Él ha hecho varias señales o varios milagros sobrenaturales en el transcurso de estas historias. Ha sanado a un leproso, también sanó al siervo de un centurión y luego incluso sanó a la suegra de uno de sus discípulos, a la suegra de Pedro. También vemos no solo en las sanidades, sino que Él tiene poder para expulsar a los demonios. Vemos que cuando sanó a la suegra de Pedro, trajeron muchos endemoniados y Él sanó a muchos allí. Y acabamos de leer la historia de cómo sanó a un endemoniado en esta región de Gadara.
Demostró también su poder sobrenatural sobre las tormentas y sobre toda la creación al calmar la tempestad en el océano cuando estaban a punto de morir. Entonces vemos cómo todo esto nos indica el poder de Jesucristo, cómo Jesús es soberano sobre todas las cosas en nuestra vida. Él es soberano y tiene poder sobre la enfermedad, sobre la creación, incluso sobre los espíritus, los demonios. Pero existe un aspecto del poder y la soberanía de Jesús que Mateo quiere que nosotros entendamos en esta mañana. Algo más importante que poder controlar y tener dominio sobre todas las criaturas. Hay algo que nosotros necesitamos. Hay algo en que hace que Jesús sea mayor en todas estas cosas. Si nosotros vemos las palabras de Jesús, parece un poco extraño lo que Jesús responde o dice a este hombre, porque cuando recordamos las otras situaciones, las otras sanidades, por ejemplo, Jesús habló con el leproso y lo que le dijo fue, sé limpio. Al mar, cuando calmó el mar, le dijo, calla, enmudece. Y a los demonios que estaban atormentando a este hombre, simplemente les dijo, id, salgan de ahí. En todas estas situaciones, él está hablando directamente a lo que afectaba físicamente a estas personas o a estas situaciones. Él limpia a la persona, él calma la tempestad, él echa a los demonios. Pero en este caso, este hombre acude a Jesús por sanidad, porque tenía un problema de parálisis, pero la respuesta de Jesús no tiene que ver con su enfermedad. No es directamente sobre su enfermedad, sino que dice, tus pecados te son perdonados. Ahora, no conocemos realmente la condición de este hombre. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, vemos que el pueblo de Israel, los judíos, tenían este concepto de que las enfermedades y las condiciones físicas venían por culpa de los pecados. Y no sabemos, es verdad que muchas veces podemos nosotros ser afectados a causa de nuestros pecados. Por ejemplo, la persona que fuma demasiado, que no toma cuidado de su cuerpo, es probable que vaya a tener cáncer de pulmones. Es una consecuencia física de su pecado. Y no sabemos este hombre si haya tenido una situación similar en su vida, si por algún pecado, por alguna situación en su vida, haya quedado paralítico. O quizás Jesús simplemente está hablando sobre una condición que atormenta a todos nosotros como seres humanos. Que el pecado es un problema más grande que nuestras necesidades físicas. Es más importante de lo que nosotros pensamos. Porque es muy fácil mirar a los problemas exteriores y olvidarnos también de los problemas interiores. Cuando estamos enfermos, nosotros deseamos la sanidad. Porque los efectos de la enfermedad son evidentes. Nos duele el cuerpo, nos afecta la manera en que nosotros estamos viviendo. Pero no es tan fácil con las situaciones del corazón y con las situaciones de nuestra alma. Porque nosotros desde el momento que nacimos estamos cegados al pecado en nuestra propia vida. Esto significa que aunque haya pecado en nuestra vida, nosotros lo ignoramos y no buscamos la sanidad o la solución a ese pecado. No lo entendemos de la misma manera que entendemos una necesidad física. Pero Jesús, como el Dios Todopoderoso, miró al problema más grande. Miró el problema más importante, más profundo en la vida de este hombre y de todas las personas con las que interactuó. Y dijo las palabras que nadie podía decir al corazón de este hombre. Las palabras que este hombre necesitaba escuchar. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Si nosotros vamos al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 25, allí dice, yo soy el que borró tus rebeliones, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Allí está hablando Dios con el pueblo de Israel. Solamente Dios es capaz de perdonar los pecados, de borrar absolutamente los pecados. En el Salmo 103 dice que Dios apartó los pecados de la humanidad, así de lejos como está el oriente del occidente, los aleja completamente de nosotros. Eso es lo que Dios únicamente puede hacer en la vida de las personas.
Pero nos preguntamos, ¿cómo puede hacer Jesús esto si Él no ha muerto aún en la cruz? Nosotros como cristianos sabemos que la solución del pecado es la muerte de Jesús en la cruz. Pero ¿cómo si Jesús no ha muerto aún, cómo puede decir tus pecados te son perdonados? Si nosotros vamos a Hebreos capítulo 9, leemos lo siguiente. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Ven lo que está diciendo este pasaje? Así como nosotros no esperamos que Jesús muera por nuestro pecado cada vez que volvemos a pecar, como lo tiene mal entendido la Iglesia Católica, que hacen una propiciación, una continuación del sacrificio de Cristo cada vez en su misa y en la Santa Cena. No es que Cristo continúa sacrificándose por nosotros. Jesús murió una vez y es suficiente para todo momento. Entonces, al morir, Jesús puede decir, antes incluso de morir, Jesús puede decir, tus pecados te son perdonados. Así como podemos estar seguros de que Abraham y Moisés y David y los demás personajes importantes del Antiguo Testamento recibieron el perdón de sus pecados porque ponían sus ojos adelante en el Cristo que vendría. Este hombre paralítico estaba echado allí en su cama, mirando al único Salvador, al único que él sabía que podía sanarlo y podía salvarlo. Y por su fe, por haber acudido a este hombre, Jesús, que murió en la cruz una vez y por siempre desde el inicio de la creación hasta el final de nuestra existencia, puede decir tus pecados te son perdonados. Porque solo existe uno que puede decir tus pecados te son perdonados. Y no es un sacerdote cuando nosotros vamos al confesionario y nos dice, rece 10 Ave Marías. No tiene que ver con ir a la iglesia, no tiene que ver con un sumo sacerdote como tenían los judíos, no tiene que ver con nada más, no es nuestro pastor, no es un hermano en la iglesia. Solamente Jesucristo, el Salvador eterno, es el Redentor de la humanidad. Pero a pesar de las maravillas, o la maravillosa declaración de Jesús en este pasaje de perdonar los pecados, las personas vemos que aún así no entienden lo que está sucediendo. En sus corazones, ellos incluso estaban pensando que Jesús decía blasfemias. Continúa Mateo. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Primero quiero que veamos esta palabra. ¿Qué significa blasfemia? Según el diccionario bíblico Holman, la palabra blasfemia viene del griego y se puede traducir literalmente como hablar mal de alguien. Es hablar mal o dar mal testimonio de alguien. En este caso, nos estamos refiriendo a hablar mal de Dios o hablar mal en contra del carácter de Dios, hacer algo en contra del carácter de Dios. Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento. En Levítico 24, nosotros leemos el castigo que existe para el hombre que blasfema en contra de Dios. Y es muy claro allí, la consecuencia es la muerte. Debe ser apedreado por todo el pueblo de Dios, porque Dios no tolera cualquier cosa que vaya en contra de su santidad. Otra manera de pensarlo es así. El autor y teólogo A.W. Tozer dijo una vez, lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante sobre nosotros. Lo que pensamos cuando pensamos en Dios es lo más importante sobre nuestra vida. No lo que pienso sobre mí mismo, lo que yo entiendo sobre Dios. Y en este sentido, la blasfemia es pensar algo falso
sobre Dios. Es no entender correctamente a Dios. Es decir, Dios no es santo. Es decir, Dios no castiga las injusticias. Es pensar de manera equivocada que Dios, algo en contra del carácter de Dios. Y por esto es tan terrible, y por eso la consecuencia es tan fuerte en contra del que peca de blasfemia en Levítico, porque esto puede empezar a alejar a las personas del Dios verdadero. Si nosotros compartimos estas ideas y las enseñamos, estamos alejando a las personas del verdadero Dios. Entonces, es algo muy real, algo muy serio. Y por supuesto que si este hubiera sido un hombre normal, común y corriente que decía, tus pecados te son perdonados, los escribas tendrían razón en pensar que es blasfemia, porque la humanidad, el ser humano, no tiene el poder en sí mismo de perdonar los pecados. Ni un sacerdote, ni un pastor, absolutamente nadie puede perdonar los pecados de otro, solamente Dios. Así que no podemos juzgar muy rápidamente a estos escribas que pensaron esto, porque cualquiera de nosotros habría hecho lo mismo. O espero que cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo, y espero que nosotros sigamos haciendo lo mismo hoy en día, en contra de los blasfemos que hablan falsedades sobre nuestro Mesías. Es lo que hoy conocemos como un falso evangelio, como un falso profeta, un falso maestro. No podemos quedarnos callados y debemos hablar en contra de eso, porque alejan al pueblo de Dios del verdadero carácter de Dios. Así que por un lado, era correcto lo que hicieron los escribas, lo que pensaron los escribas. Pero el problema no fue su reacción. El problema es no reconocer al Salvador. Estos eran hombres que habían estudiado la palabra de Dios toda su vida y ahora se cumplía frente a sus ojos. Y no pudieron reconocer al Dios verdadero, al Dios todopoderoso encarnado frente a sus ojos. Pero lo que Cristo hace a continuación, cuando ellos dudan, es increíble. El texto nos dice que ellos solamente lo pensaron en su corazón. Dice, dentro de sí. Pero Jesús pudo leer cada palabra que ellos pensaban en su corazón. En 1 Samuel 16 está la historia de cuando Samuel el profeta va a ungir al nuevo rey de Israel, porque Saúl había enojado a Dios. Y al ver al hijo mayor de Isaí, Samuel pensó, este tiene que ser el rey. Este hombre es alto, es apuesto, es fornido. Este tiene que ser el verdadero rey. Pero hay algo que Jesús le dice a Samuel. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y en la actualidad tenemos un dicho común, que es, caras vemos, corazones no sabemos. Todos entendemos esta idea. La humanidad es incapaz de conocer lo que sucede verdaderamente en el corazón de otro. No podemos, no hay señal exterior, solo podemos mirar lo que está afuera de las personas. Necesitamos a alguien más poderoso, alguien como Dios, que pueda mirar y penetrar hasta el centro, hasta el corazón de las personas y entender lo que sucede realmente allí. Solo Dios, el Dios todopoderoso, puede mirar al corazón. Así que Jesús pudo reconocer el corazón de estos hombres, de los escribas, y pudo reconocer todo lo que pensaban sobre él. Esto debía haber sido suficiente para demostrar que Jesús no era un simple mortal, sino que en realidad esto debía mostrarles que Jesús era mejor que todos los hombres que existían en ese momento. Aunque esto podría simbolizar también simplemente que Dios estaba con este hombre. Dios se lo reveló, Dios le reveló a él. Pero no es suficiente pensar que Dios es un buen hombre, pensar que Jesús es un buen hombre, que Jesús fue un gran profeta. No es suficiente, aunque es verdad, no es suficiente. Y Jesús necesita demostrar que Él no solamente es un buen hombre que tiene el apoyo de Dios, va a demostrar que Él es el mismo Dios. Y continúa Mateo 9, 5 al 8.
Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Esta sección Jesús la empieza con una pregunta simple. ¿Qué es más fácil? Decir, ¿los pecados te son perdonados? O levántate y anda. Este era un hombre que no podía caminar. Cuando nosotros lo pensamos, realmente la pregunta es un poco simple, un poco absurda, ¿cierto? Porque cuando lo pensamos desde un punto de vista humano, podríamos considerar que lo más fácil es lo que hizo Jesús al inicio. Decir, tus pecados te son perdonados. Porque, ¿cómo podrían demostrar que es verdad o no es verdad? ¿Qué evidencia puede haber de esto? Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, cuando una persona recibe el perdón de sus pecados, no hay realmente una señal exterior. Todo es interno. Aunque nosotros sabemos que Dios nos cambia de adentro hacia afuera, esa nueva criatura que somos no es una criatura física. No es que empiezan a salirnos cuernos por acá o una cola o unas alas como un ángel. No cambia absolutamente nuestro parecer. Somos la misma persona. Entonces no podemos ver una evidencia física, una evidencia externa que diga, este hombre recibió el perdón de los pecados. Por eso ellos pensaron, es muy fácil. Así como Harry Houdini trató de desenmascarar a todos estos falsos, estos charlatanes, estos engañadores, estos escribas pensaron, Jesús es un estafador, porque él hace lo más fácil. Él dijo, te perdono tus pecados y no podemos comprobarlo. Jesús entendió que ellos estaban creyendo que él era falso y que él era una estafa. Por eso entonces él decide demostrar lo contrario, que todo lo que él dice es verdad. Entonces pensemos por un momento no solo que es más fácil decir, pensemos que es más fácil de hacer. Porque en nuestras sociedades existen diferentes profesiones, diferentes profesionales. Y las personas pueden hacer cosas increíbles según las habilidades y los conocimientos que tienen. Incluso hoy en día el conocimiento de Dios que Dios nos ha dado en cuanto a la salud, en cuanto a las ciencias, puede lograr grandes cosas y podrían hacer que una persona que antes no podía caminar por algún accidente o alguna razón, con una cirugía, con una terapia física, pueden lograr que una persona vuelva a caminar. Es algo real, es algo que puede suceder. Entonces, es posible hacer andar a un paralítico. Es posible hacer andar a un cojo, a alguien que no puede caminar. De alguna manera la humanidad podría lograrlo. Pero ¿cómo puede un hombre perdonar los pecados de la humanidad? Si nosotros vamos delante de un médico y le decimos, doctor, yo pequé contra el Dios Todopoderoso, ¿puede perdonarme de mis pecados? El doctor no va a tener absolutamente nada que hacer, no puede hacer nada. Aunque el cirujano puede arreglar un corazón que ha sido herido físicamente, el cirujano no puede hacer nada en cuanto a un corazón lleno de pecado. Entonces, ¿qué es más fácil? La pregunta de Jesús regresa a nosotros. ¿Qué es más fácil? Esa es la pregunta con la que confrontó a los escribas, para hacerles entender que él no era simplemente un estafador, no era simplemente un charlatán. Entonces Jesús quiso demostrar evidencia, no solo de que podía sanar, sino de que puede perdonar los pecados. Él dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. Jesús, con esta frase, declara que Él es el Hijo de la promesa. Él es el Cristo, Él es el prometido, se llama como Hijo de Hombre. Y no solo que es el Hijo de Dios, sino que tiene el poder para perdonar los pecados. Tiene la misma autoridad
sobre el pecado que Dios tiene. Tiene la misma autoridad de Dios porque no solo es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Y la sanidad que Jesús hace para este hombre paralítico es una evidencia de que todas las palabras de Cristo son reales. Como ahora Él dice, toma tu lecho, levántate y anda, y el hombre lo hace, es evidencia de lo que dijo antes, también es real. El perdón de los pecados es real. Y quiero que entendamos que con esta señal, Mateo termina toda esta sección de diferentes sanidades que nos explican la soberanía de Cristo. Cómo Jesús es mayor que todo, cómo Jesús tiene autoridad por encima de todas las cosas. Jesús tiene autoridad sobre la creación, porque Él puede instruir a una enfermedad, a un cuerpo mal formado, a sanarse. Tiene poder sobre la creación y la naturaleza porque puede decir a una tormenta, calma, está quieta. Tiene poder sobre incluso el reino espiritual que nosotros no podemos controlar. Él puede controlarlo. Él es soberano sobre todo, en el cielo y en la tierra. Pero por encima de todas estas cosas, Jesús tiene el poder de llegar a la humanidad con lo que más necesita, con el problema más profundo de toda la humanidad. Porque Jesús es el único que entregó su vida en sacrificio en la cruz. Y por eso Él tiene el poder para perdonar el pecado de toda la humanidad. Y solamente Él puede decir, tus pecados te son perdonados. Tristemente en esta historia la reacción de la gente no es lo mejor, aunque ellos se maravillan. El versículo 8 dice que la gente se maravilló. ¿Por qué? Porque había dado tal potestad a los hombres, porque Dios había dado tal potestad a los hombres. La multitud miró a Jesús, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, y vio solamente otro hombre. Los escribas escucharon las palabras de Jesús que lo declaraban a Él como el Dios en la tierra y vieron únicamente un hombre. Todos vieron el poder de Jesucristo, el poderoso hombre de Dios, como Moisés o como Abraham, pero no vieron más allá. No entendieron que Él es mucho más grande que todos estos hombres. Porque Jesús no solamente es un gran hombre de Dios, no solamente tiene el respaldo de Dios. Así como como Moisés llevó al pueblo a la libertad y como Josué llevó al pueblo al descanso en la tierra prometida. Pero ellos mismos, dice el libro de Hebreos, que esperaban una salvación mayor, esperaban un descanso mayor. Y lo encontramos en Jesucristo. Los grandes hombres de Dios pueden hacer grandes cosas, pueden hacer mucho, pero no pueden perdonar el pecado. Solamente el Hijo de Dios, el verdadero Dios encarnado, puede perdonar los pecados de la humanidad. Y hoy nosotros estamos viendo a Jesús. Hemos visto cómo Él sanó a este hombre. Estamos allí entre la multitud, junto a los escribas y las demás personas. Y la pregunta es, ¿reconoces a Cristo? Porque hay diferentes personas diciendo cosas diferentes sobre Jesús, que es un gran hombre, que fue espíritu, que tuvo gran poder. Pero necesitamos entender que Jesucristo es Dios eterno. Pablo dice en Romanos 10, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él, creer en Él y confesarlo como nuestro Señor. No podemos dejar nuestra vida en manos de hombres, no podemos dejar nuestra vida en manos de cualquier otra persona, sino el verdadero Dios encarnado.
Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque Él murió por nosotros, porque Él tiene autoridad sobre el pecado y Él pagó el precio, y solamente Él puede decir, tus pecados te son perdonados. Así que confía en Él, confiesa tus pecados, reconoce a Jesús por quien Él verdaderamente es, y el perdón que necesitas entrará en tu vida, y ya no habrá nunca más condenación. Oremos. Jesucristo, venimos ante ti en esta mañana y queremos reconocer quién eres tú. Queremos reconocer que tú eres el verdadero Hijo de Dios, que tú eres el Verbo encarnado, que tú eres el Dios Todopoderoso y que tú eres la única persona que puede solucionar el problema de nuestros pecados, Señor. Desde el momento que nosotros nacimos hay un veneno que nos está destruyendo, que nos está matando, que corre por nuestras venas y no nos damos cuenta. Y es el problema más grande que tenemos en nuestra vida. Queremos reconocerte a ti como el único Salvador y el único que tiene la solución para ese problema que es nuestra rebeldía, nuestro pecado, Señor. Padre, ayúdanos a entender, si en esta mañana alguien aún no entiende lo que tú eres verdaderamente, entra a su vida, demuéstrate en su vida. Y así como tú mostraste evidencia al sanar a este hombre, demuéstrales que tú eres el verdadero Hijo de Dios, que solamente tú puedes sanarlos y que no deben depositar su confianza en nada más, Señor, ni en el dinero, ni en el poder, ni en las personas, Señor, ni en un sistema de religión, ni en una iglesia. Solamente, Padre, haz que depositen su confianza y su vida en tus manos. Que puedan entender que el único lugar donde recibimos el perdón de nuestros pecados es en los brazos de Jesucristo. Y Señor, te agradezco por aquellos que sí lo han recibido y sí lo han entendido. Te pido que tú cada día ministres ese perdón, ese amor a nuestro corazón. Que cuando nos alejamos, cuando fallamos, cuando no estamos seguros de nuestra salvación o cuando no sabemos, no sentimos el perdón en nuestra vida, Señor, que tú nos digas y nos recuerdes lo que dice el libro de Hebreos. Tú no necesitas morir una y otra vez. Lo hiciste una sola vez y fue suficiente, Señor. Fue suficiente por la eternidad en el pasado y es suficiente por el resto de nuestra vida hasta el fin del mundo. Tu perdón se extiende desde la cruz infinitamente antes y después en el tiempo. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y ayúdanos a vivirlo cada día en nuestras vidas. Te agradezco porque tú nos has perdonado, te agradezco porque tú nos has amado profundamente, y te agradezco porque tú nos bendices cada día. Acompaña a mis hermanos cada día en sus vidas, y bendícenos en todo momento, y es por el nombre de Jesucristo, ese mismo Cristo que murió en la cruz por nuestros pecados, que oramos y agradecemos todas estas cosas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Continúen estudiando la palabra, continúen orando, continúen siendo fieles a Dios y nos vemos la próxima semana.